El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Mateo capítulo 12, desde el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, lea en voz alta, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Leamos el siguiente versículo. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cierre sus ojos. Padre, háblanos hoy con esta palabra, empodéranos, despierta el espíritu de guerreros espirituales para que luchemos la buena batalla de la fe. Quita toda pasividad, todo adormecimiento, quita toda venda, toda ceguera y ayúdanos a ver el reino de Dios en el nombre de Jesús, amén. Mi tema en el día de hoy: conquista el reino. ¿Qué pasaje? Es un pasaje muy rico, no podemos hablar todo acerca de ese pasaje, pero es un pasaje extraordinario en el cual vemos, entonces llevamos una secuencia y voy a hablar un poquito de la semana pasada. Hubo un tiempo en el cual en la Iglesia de Cristo a nivel mundial se enfatizaba muchísimo la guerra espiritual. Vino una ola y como que hubo una revelación a pastores, maestros, líderes espirituales de que había una área en la iglesia que no se tocaba y era la lucha espiritual. Y como los humanos somos extremistas, entonces lo llevamos a un extremo en que se levantaron iglesias que solo era guerra espiritual y guerra espiritual. Y la guerra espiritual lo que enfatizaban era reprender demonios. Y reprenda demonios y reprenda demonios. Pero resulta que la lucha espiritual es real, porque el reino de Dios es un reino espiritual, es real. Es más, el día que tú fuiste salvo, dice que si tú naciste de nuevo, tú pudiste entrar en el reino de Dios. Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no tiene vista espiritual. Y dice: si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Se supone que como cristiano nacido de nuevo, tú ves el reino y tú estás dentro del reino de Dios. Y por eso Jesús oró y dijo: estás en el mundo, pero no perteneces a él. Yo estoy en el mundo, pero pertenezco al reino de Dios. Y tú también. Entonces, en esa ola, la iglesia comenzó a reprender. Y lo que se enseñaba y enfatizaba en cuanto a guerra espiritual era reprender demonios, tanto en personas para liberarlos, como también a nivel territorial y todo eso. Pero resulta que la lucha espiritual es mucho más compleja que simplemente reprender demonios. Es mucho más compleja que simplemente hacer oraciones, y hay que aprender bien cómo funciona el reino y cómo nosotros debemos estar alerta para nuestra lucha. La semana pasada se habló algo.
Porque en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13 dice que nosotros no somos deudores a la carne. ¿Alguien le debe algo a la carne? Lo que le debe es dolores de cabeza. Cometimos errores, caímos en cosas, pecamos, le hicimos daño a otros por la carne. Entonces dice, no somos deudores a la carne, pero dice, pero si por el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque la carne es algo con lo cual lucharás por el resto de tus días en la tierra. Mientras estemos en la tierra, tendremos que luchar contra nuestra propia carne. El día que lo veas cara a cara, se acabará esa lucha y estarás glorificado por toda la eternidad. Entonces la lucha espiritual no comienza reprendiendo demonios y echando fuera demonios, comienza haciendo morir las obras de la carne. Hubo un movimiento en Estados Unidos que se llamaba el movimiento puritano. Los puritanos fueron los que fundaron prácticamente esta nación, tanto los que vinieron en el Mayflower, como por ejemplo, si usted va a Pensilvania, todavía hay indicios del movimiento puritano, gente que no usa carros sino caballos y que tienen una vida aislada de la demás gente, y era un movimiento puritano. En ese movimiento puritano se levantaron muchos teólogos y uno de ellos dijo una frase que yo la cogí para mí, se la he enseñado a los jóvenes: If I don't kill sin, sin will kill me. Si yo no mato el pecado me matará a mí. Mire, sería bueno que en su Biblia, no en la tabla porque la tabla no puede, pero en su Biblia, todos deben tener una Biblia, en la primera página usted escribiera: si no mato el pecado me matará a mí. Entonces, como la semana pasada hablamos de eso, hoy vamos a hablar ahora de la siguiente fase de la lucha espiritual, que es la lucha contra el reino de las tinieblas. Diga conmigo, hay un reino de las tinieblas. Entonces, Jesús en ese episodio, quiero resaltar dos cosas que van a salir ahí en la pantalla. Mateo 12:26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús mismo está reconociendo que hay un reino contrario, que hay un reino de tinieblas, un reino de oscuridad. Y luego en el versículo 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Una de las manifestaciones del reino de Dios es que tenemos victoria sobre los ángeles de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de reinos en conflicto, debemos entender que hay dos reinos espirituales que luchan constantemente el uno en contra del otro. Aunque el reino de las tinieblas no tiene posibilidad ante el reino de Dios, hay lucha. Yo estaba predicando este tema en otro país de Latinoamérica donde tenemos misiones, y yo les dije a ellos: imagínense que su país le declara la guerra a Estados Unidos. Le dije: ahí no hay nada. Estados Unidos solamente levanta el pie y los aplasta. Los hermanos me miraron que casi me toca salirme por la puerta de atrás. Pero entonces cuando yo vi que se pusieron como serios, muy nacionalistas, lo que yo hice fue decirle: esto es un ejemplo, una ilustración para que tú entiendas que el poder del reino de Dios, porque hay gente que tiene miedo a los demonios, a los brujos, a esto, todo eso es real y lo que ellos hacen es real, pero delante de Dios y del poder de Dios eso no es nada, y los creyentes son derrotados. Mire, los creyentes son derrotados por lo que creen, porque como si tú crees que el enemigo es más fuerte que tú, que tienes a Cristo adentro, pues así mismo sucederá, Él te derrotará. Entonces lo que te derrota es una creencia errónea, pero hoy por la palabra tú vas a creer lo que dice Dios en su palabra, y te vas a levantar y vas a vencer todo temor y vas a vivir como ciudadano del reino, victorioso sobre las tinieblas. Gloria. Entonces también se nos metió en la cabeza que solo hay ciertos individuos en la iglesia que pueden expulsar demonios. No, hermano, cualquier cristiano que esté viviendo bien para Dios puede echar fuera demonios. Usted no tiene que esperar que vaya el pastor, el hermano, el líder, la hermana. No, si hay un demonio que está molestando en su casa y usted discierne, párese firme y échelo fuera en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué tienes que vencer primero la carne? Porque si tú estás en pecado y viviendo en pecado y tú vas a echar fuera al demonio, el demonio se va a reír de ti. Va a decir: ¿what? Los demonios también hablan inglés. What's up, bro? ¿Me vas a echar a mí cuando tú estás? Pero como ya aprendimos a matar la carne,
aprendemos a ponernos a cuentas con Dios. Entonces el maligno quiere establecer su reino falso de maldad, de pecado, de perdición del alma, de enfermedad, de ruptura familiar, de pobreza, de adicciones. Y dice la palabra que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Él ya vino para deshacer las obras del diablo y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Estableció su iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Aquí, con el poder del Espíritu Santo, para que el reino de Dios continúe esparciéndose, estableciéndose y manifestándose. Donde un cristiano llegue, debe llegar el reino de Dios, hermano. ¿Cómo? Salvación de almas, restauración de vidas, familias unidas, jóvenes apartados para Dios. Como iglesia estamos llamados a continuar el legado que Cristo nos dejó, estableciendo su reino aquí en la tierra. Y esa es una tarea de todos los ciudadanos del reino de Dios. Levante la mano los ciudadanos del reino de Dios. Diga: yo soy un ciudadano del reino de Dios porque soy un hijo de Dios. Muy importante entender esto. Entonces, mi primer punto: el reino se ha acercado. Una frase que Jesús usó, Juan el Bautista también: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Pero necesitamos mirar que el reino existe desde que Dios creó todo. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Entonces el reino de Dios es el gobierno de Dios a través de su autoridad, de su reinado. Diga conmigo: Él es el rey de todo. Es su gobierno como rey. Es el gobierno de Dios a través de ser el rey soberano de todo el universo. No es una esfera espiritual, aunque produce una manifestación de esfera espiritual. El reino de Dios no es un pueblo de Dios, pero el reino de Dios produce un pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Que está formado por ciudadanos del reino que son gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojo, porque alguna gente cree que para salvarse solo tiene: Señor, perdona mis pecados, sé mi salvador. No, es: Dios mío, me humillo, soy pecador, perdona mis pecados, sé mi Señor, sé mi Señor, sé mi Señor y mi Salvador. ¿Qué es Señor? El que te gobierna. Porque antes te gobernaba otra cosa. Todo ser humano está gobernado por algo. Y si no es Cristo, pues hay que ver qué es. Pero cuando entregamos nuestra vida a Dios, por eso dice: Él es el Señor de nuestra vida. Ahora ese pueblo es conformado por ciudadanos que son gobernados por el Señor de señores y el Rey de reyes. Algunas cosas acerca del reino de Dios: el gobierno de Dios, eso es el reino de Dios. Su reinado, su acción, su señorío, su gobierno soberano. Soberano es que lo que Él dice, eso es. Ahí no hay como dicen en inglés, no hay loophole, no hay un espacio donde se puede violar la ley. El reino tiene una actividad. Como un presidente en una nación tiene una actividad, una gestión administrativa, un accionar de su gobierno, el reino tiene una actividad, tiene una gestión, un accionar de su gobierno a favor de su pueblo, para gloria de Él. Sí, mire, aquí en la tierra, la gente en los países le creen a políticos mentirosos que le dan 50,000 pesos por el voto. Eso no es, solamente los de una nación van a saber dónde fue eso. Ok, y les dice mentiras y después sale con un... Pero ¿por qué la gente hace eso? Porque tienen la esperanza de que esa persona va a mejorar la vida de ese pueblo. Mire, la gestión de nuestro Rey de Reyes es a favor de nosotros. Es para bendecirnos, es para hacernos bendición. Te bendeciré y serás bendición. Aleluya. Ahí es donde está nuestra confianza. Gloria a Dios. Ahora, el Señor está levantándose, obteniendo continuamente un pueblo para sí mismo. Diga conmigo: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Él. ¿Cómo? ¿Cómo viniste a ser parte del pueblo de Dios? Por medio de la predicación. Alguien te predicó, alguien había orado por ti y te predicaron. La actividad del reino de Dios es
salvadora, redentora, sanadora, liberadora a favor de nosotros y a través de nosotros para aquellos que todavía no lo han conocido. Yo quiero detenerme un poquitito ahí. La actividad del reino es salvadora. La salvación se llama liberación de toda opresión. Si hay alguien aquí que no es salvo o no está seguro de ser salvo, reconozca hoy que necesita a Dios, que es pecador, que necesita el perdón de sus pecados y que necesita poder para vencer el pecado. Reconozca que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que Él llevó tu castigo y que a través de vencer el pecado, a Satanás y la muerte, cuando Él viene a ser el Señor de tu vida, Él te da a ti no solamente el perdón de pecados, pero poder para vencer el pecado y para vencer a Satanás y para vencer la muerte. Porque el que está en Cristo, aunque aquí en la tierra haya separación del espíritu y el cuerpo, lo cual llamamos muerte, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Tendrá vida eterna. Jesucristo vino a traer la manifestación del reino. Entonces en el Antiguo Testamento decía, Él puso su trono y desde su trono domina todas las cosas. Pero ahora con la venida de Jesucristo, lo que sucede es que el reino se acerca a nosotros. Ahora el reino está cerca a nosotros. Hay una manifestación del reino y entonces el evangelio son las buenas noticias de que el reino ha llegado, que el reino está cerca a nosotros. Es más, Jesucristo dijo, el reino de Dios entre nosotros está. Si usted es un creyente, ponga su mano en el corazón y diga, el reino de Dios está dentro de mí. Ahora mira alrededor y diga, el reino de Dios está entre nosotros. Ese gobierno se difunde a través de buenas noticias, es decir, el evangelio, porque Él vino al mundo para establecer un gobierno salvador y liberador de toda opresión. Con la venida del Señor Jesucristo, en Cristo y a través de Él, Dios el Rey vino de una manera nueva al mundo para establecer un gobierno salvador. ¿Dónde? En el corazón de aquellos que se arrepienten y lo reciben como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador? Diga, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él ya triunfó sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Él ya venció a nuestros enemigos. Él nos dio, y entonces ojo a esto, Él nos dio una victoria sostenible. Let me stay for a little while in that. Diga conmigo, victoria sostenible. A través de más de 30 años de ministerio he conocido hermanos que vivían bien, servían al Señor y de repente la embarraron. Un pecado grave que le trae problemas, que le está destruyendo el matrimonio, la familia, el testimonio, todo, el ministerio. Y cuando uno habla con ellos para ayudarlos a restaurar, ellos dicen, no, es que esa situación dentro de mí me ganó. Pero ¿cómo te ganó si el Señor nos ha dado una victoria sostenible? O si Él te ha dado una victoria sostenible, eso no tendría por qué ganarte. O dile a tu vecino, nada tiene por qué ganarte. Diga, el pecado no tiene por qué ganarte, el diablo no tiene por qué ganarte, el mundo no tiene por qué ganarte, porque la victoria que Él nos dio es sostenible. Pastor, entonces ¿por qué muchos cristianos caen? Porque son cristianos mediocres que no oran, no leen la palabra, se congregan de vez en cuando, no sirven al Señor. Pero cuando uno camina con los hábitos de gracia, de oración, de meditación de la palabra, de ayuno, de servir al Señor, hermano, la victoria es sostenible y no solamente triunfa sobre las cosas de uno, pero puede ayudar a otros a que triunfen en sus propias luchas. Oh, gloria a Dios. Importante que tenemos un llamado a continuar estableciendo el reino de Dios. Cuando tenga un tiempo, lea el capítulo 24 de Mateo en casa y comienza a hablar de señales que si tú piensas por un momento es lo que está aconteciendo. Please, ora por la gente en Gaza. Hay niños que están muriendo de hambre. Sí, entendemos que la gente que gobernaba allá son malos, son terroristas, pero hay gente que no lo son y que están pagando las consecuencias. Guerras, Ucrania. No sé si has visto algún tipo de imágenes que muestran
como un dron o un misil que vino de Rusia destruyó un edificio de apartamentos y gente murió, ancianos, y cientos de miles de personas que han muerto en 2 años y medio. Y cuando lees Mateo 24, eso te hace poner los pies sobre la tierra, porque aquí estamos bien. Yo no sé, alguna gente, uno se le encuentra y se queja que uno quiere salir corriendo. Yo no quiero hablar con gente quejumbrosa. Yo quiero correr, porque aquí estamos bien. Sí, ay no, es que tengo que hacer el laundry. Ay, qué problema tan grave. Ay, está haciendo mucho calor. Y en diciembre está haciendo mucho frío. Decídete. No, en serio. Y acostumbramos a nuestros hijos mal. Tenemos que tener una selección. Cheerios, ¿cómo se llaman los loops? Fruit Loops. Y si no hay de eso, ay, yo no quiero eso. Mándalos un mes a las misiones. Y allá van a tener como frijol, arroz y tortilla. O en Colombia frijol, arroz y arepa. Y la carne no, el frijol es proteína. Nos quejamos demasiado. Tenemos una iglesia donde nos podemos sentar y recibir la palabra. Oh, dile a tu vecino, yo soy muy bendecido. Dile, yo soy muy bendecido. Entonces, cuando tú lees Mateo 24, comienza a hablar de guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias. Y tuvimos una hace unos años que fue la pandemia. Todo eso se cumple, es Jesús profetizando. Y Jesús dice, todas estas cosas no son la señal del fin, son la señal antes. Son cosas que tienen que acontecer. Y yo quiero decirle algo, iglesia. Oramos para que se acaben esas guerras, para que Dios se glorifique de alguna manera en eso. Pero las cosas no van a mejorar. A medida que la historia avanza, las cosas van a ser peor. Y ahí es donde tenemos que estar fuertes como cristianos. Entonces en Mateo 24:14 dice, eso es parte de esas señales. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Como parte de las señales antes del fin está la predicación del evangelio. Y no cualquier evangelio, este evangelio del reino. Estamos hablando del reino. No un evangelio. Mire, hoy en día en muchos lugares han diluido el evangelio y predican solo lo que les conviene o lo que a la gente le hace volver. Pero aquí le predicamos la verdad. Cuando a alguien no le predican el evangelio completo, lo están engañando. Dice, predicarás este evangelio del reino. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo? Hay muchas señales antes del fin y tú no tienes control de ninguna de ellas. Tú no tienes control de las guerras, tú no tienes control de terremotos, de cambios climáticos, tú no tienes control de pestes, tú no tienes control de que se levanten falsos profetas, tú no tienes control de eso. Pero hay una que tú tienes control, y es predicar el evangelio del reino continuamente. Iglesia, estamos llamados a predicar el evangelio del reino, aleluya, en todo el mundo, para que contribuyamos al avance de los tiempos. Evangelio, la buena noticia de la venida del Señor Jesús para traer su reino. ¿Cómo? Él venció a los enemigos de Dios y a los enemigos del ser humano: Satanás, el pecado, la muerte. Predicamos este evangelio para que entonces cumplamos con esa señal que nos corresponde a nosotros. Amén. Continuamos estableciendo el reino hasta que Cristo venga por segunda vez. Número 2, reinos en conflicto. Ya establecimos que el reino de las tinieblas está en conflicto contra el reino de Dios desde la caída del hombre. El enemigo entró a gobernar sobre los seres humanos. Por eso es que nacemos con pecado y nacemos propensos a ser manipulados por el enemigo, influenciados por el enemigo. Mire esto tan tremendo. Satanás influenció a la primera pareja que estaban en un lugar perfecto. ¿Será que no nos va a influenciar a nosotros en un mundo caído? All right. Desde la caída del hombre, entonces el enemigo quiere gobernar y entró a gobernar sobre seres humanos. Sin embargo,
Jesucristo vino para trasladarnos del reino de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Oh, a su luz admirable. ¿Cuántos fueron trasladados de las tinieblas a la luz admirable? Y la palabra de Dios dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Toda persona que ha nacido de nuevo ha sido libertada del poder del maligno, pero aún así, entonces diga conmigo, yo ya tengo la victoria, pero tengo que luchar. Tú tienes que luchar para aplicar esa victoria, y tu lucha no es contra seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos lucha? Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo lea ese versículo, el mundo entero está bajo el maligno, léalo. Es Dios hablando. Y entonces Dios nos dice, ustedes saben que son míos, son de Dios, pero el mundo entero, léalo conmigo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo soy de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Los creyentes somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí viene una pregunta, ¿cree usted eso? Porque en las ideologías del mundo no creen eso. No, el ser humano es bueno. Por ahí hay algunos malos, pero todos nacemos con la semilla del pecado. Y el que no está en Cristo, entonces dice, somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? El mundo entero está bajo el maligno. Entienda que el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en un mundo que está bajo él. Y por eso debemos aprender como ciudadanos del reino a vivir en un mundo que está bajo el maligno. Porque a veces los cristianos viven igual que la gente que vive en el mundo, como que el mundo no está bajo el maligno y hacen las mismas cosas que ellos. Entonces el vecino que usted ha invitado a su vecino y su vecino mira y dice, pero yo no veo ninguna diferencia. Es más, ellos pelean más que nosotros. Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y estando en el monte de la tentación, dice que el maligno lo llevó a un monte muy alto, eso es Mateo 4:8-10, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Míreme acá, el mundo entero está bajo el maligno y el mundo entero está bajo él, y por eso le dijo, hey Jesús, adórame. Y como todo está bajo mi influencia, si tú me adoras, yo te lo doy. Si eso hubiese sido mentira, Jesús le hubiera dicho, mentiroso, el mundo no es tuyo, el mundo está bajo el gobierno total de Dios. No, Dios tiene control de todas las cosas, pero el mundo está bajo el maligno. Y por eso qué bueno que existe la iglesia, porque la iglesia es la sal, la iglesia es la luz. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo sigue usando lo mismo para hacer creer a los cristianos. Les ofrece cosas bonitas del mundo, dinero, fama. Gálatas 1:4 dice que Jesús, Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, lean en voz alta, para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo es el presente siglo? Malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y en Efesios 5:16 dice que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Léalo, porque los días son malos. Vivimos en un mundo caído, malo, quebrantado. Y aunque las bendiciones de Dios ya están establecidas, mientras estemos en este mundo caído, tendremos que luchar para establecerlas. Hay que luchar contra el pecado, contra la injusticia, contra la maldad, contra la enfermedad. Cuando estamos orando por un enfermo, estamos luchando contra algo que es malo. Contra la pobreza, porque así damos testimonio del Señor. Luchamos contra el reino de las tinieblas. Luchamos contra el diablo y sus demonios. La pregunta es, ¿estás luchando? ¿Estás luchando? Si no tienes vida de oración, mucho menos luchar.
La palabra de Dios nos dice que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Cuando usted le va a predicar a alguien, usted tiene una lucha espiritual, porque Satanás le ha cegado, y por eso es que rechaza, la gente rechaza, porque Satanás le ha... ¿Cuántos ven? ¿Cuántos antes de que tuvieran ese encuentro real con el Señor Jesucristo no veían? Y cuando tuvieron ese encuentro dice, wow, ahora veo. Alabe al Señor entonces. Yo soy ese. ¿Por qué? Porque Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Entonces, yo puedo orar oraciones de guerra espiritual y reprender demonios, pero cuando voy a predicar estoy haciendo guerra. Cuando comienzo a hablarle a alguien del Señor, estoy haciendo lucha espiritual, porque allí el enemigo cegó, y ahora yo quiero deshacer esa ceguera con la palabra de Dios, con el evangelio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y aunque yo estoy haciéndolo, la obra final no es mía, sino es del Señor. Pero para eso yo tengo que entender el mundo espiritual y no simplemente sí, voy a ir a evangelizar, sí, le voy a hablar a mi primo del Señor, él está en un problema grave, le voy a hablar de Dios. No, hermano, usted tiene que ir como un soldado que sabe que se va a enfrentar no a su primo, sino al diablo, al demonio que lo tiene atado, a la ceguera que el enemigo ha puesto en él, y que Dios le ha dado a usted poder y autoridad para que haga esa obra. Yo dije que Dios le ha dado poder y autoridad. Yo dije que Dios le ha dado poder. Despierta, Dios te ha dado poder y autoridad para predicar el evangelio. Gloria a Dios. Entonces ahí hay lucha espiritual. ¿Qué predicación es la que trae el rompimiento de esa obra del maligno, de cegar? Una predicación ungida por el poder del Espíritu Santo, la cual se manifiesta en salvación. ¿Saben lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador? Dice, el que cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se lo llevaron. Y cuando Jesús interpreta la parábola dice, ese es el que recibió el evangelio del reino, y viene el enemigo y le roba la palabra. Cuando usted predica a alguien, el enemigo va a venir a tratar de robar esa palabra. Ahí es donde usted tiene que orar en su oración privada por esa persona que realmente tú amas, y por eso le predicas el evangelio. Y espero que ames a tu prójimo como a ti mismo, para que el enemigo no robe la palabra. Enemigo, prohíbo que le robes la palabra que le he dado. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Dice que nosotros recibiremos el Espíritu Santo, el cual nos convencerá de justicia, juicio y de pecado. Y dice de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entienda algo, el enemigo ya fue juzgado. Ya fue juzgado. No, todavía no está cumpliendo su condena. El enemigo ya fue juzgado. ¿Sabe cuál es el veredicto? Eternidad en el lago de fuego. Cuando el enemigo venga a molestarte, el enemigo, shut up. Ese es un buen inglés. Shut up, devil. Porque yo iré al cielo por la eternidad, pero tú estarás en el lago de fuego por toda la eternidad. Ya el juicio vino. Pero Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Gloria a Dios. Así que no estar consciente de estas verdades nos hace vulnerables al enemigo. Cuando usted desconoce esto, usted cree cualquier cosa. Debes estar consciente de estas verdades y debes recordarlas. Si yo fuera usted, yo diría, yo necesito que me manden ese audio. ¿Cree usted que el mundo entero está bajo el maligno? Ahora, pero que usted, quien ya nació de nuevo, ya no está bajo el poder del maligno y ha sido trasladado al reino de Dios y está protegido por Dios. ¿Lo cree? ¿Cuántos lo creen? Si lo cree, dele un aleluya al Señor y un aplauso y dele gloria. Jesús oró. Mire la oración de Jesús, se llama la oración sacerdotal. En Juan 17:15, una oración extraordinaria. Y en Juan 17:15 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Mire, hay algunos cristianos que tienen una teología escapista. Ay, las cosas están tan malas, Señor, llévame al cielo. O ven ya y llévate a la iglesia. Y Dios dice, no es cuando tú quieras. Imagínate dándole órdenes a Dios. Lina nos habló del respeto reverente a Dios y algunos se pasan. Teología escapista. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Todavía no es el tiempo y yo estoy intercediendo por ustedes, y yo no ruego que los saques del mundo. El mundo es duro. Tienen que luchar la buena batalla de la fe. Tienen que pelear contra demonios. Tienen que luchar contra su carne. Tienen que resistir el sistema del mundo. Gloria a Dios. No los saques de ese mundo que está así,
sino que los guardes del maligno. Mire, reciba. Algunos cristianos le tienen miedo. Ay, demonios, el pastor predicó. No, yo estoy predicando de Jesucristo y de su reino. Entonces se asustan nada más con oír la palabra. Yo no sé, pero yo no encuentro en la Biblia ninguna oración que Jesús haya hecho que no haya sido efectiva. Y si él le pide al Padre, le dice, no los saques del mundo, pero guárdalos del maligno. Yo no sé, pero yo no le voy a tener miedo a los demonios. Yo sé que son reales y yo sé que hay gente por ahí echando demonios, echándonos encima demonios con cosas. Pero Jesús oró que mi Padre me guarde del maligno. Yo no sé tú, pero yo estoy guardado por Dios del maligno. Y Jehová es el escudo alrededor de mí. Y estoy revestido de Cristo. Y estoy cubierto con la sangre de Cristo. Cuando una persona está mal espiritualmente, se debilita y comienza a pensar disparates o a volver a creencias erróneas. Entonces el balance está en reconocer la influencia satánica en este mundo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ponga su mano en el corazón y diga, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces tienes que comenzar a ver el mundo desde esta perspectiva espiritual. Porque todo tiene. Miren, estos días sucedió un incidente, hubo un ataque contra nosotros, la iglesia. Y cuando Stephanie me llamó y me contó, algunos saben qué es. Y si usted no sabe, tranquilo, que eso ya se solucionó, no se preocupe. Cuando es un ataque de gente poniendo cosas en contra de la iglesia, en contra de mí. Cuando Stephanie me llamó y me contó, pues el primer impacto, ok, analizamos ciertas cosas y le dije, averigua esto. Pero guardé lo mejor para lo último. Le dije, recuerda, esto es un ataque del diablo y el diablo está derrotado. Y el diablo no va a poder con nosotros. Y Dios nos va a sacar adelante. Dios nos va a reivindicar. Dios nos va a hacer justicia. Porque Él es un Dios bueno. Entonces, reconocer la influencia espiritual del maligno en todas las áreas de la sociedad, en las artes, en los deportes, en la política, en los negocios, en el comercio, en la educación, en la recreación, en el entretenimiento. Por todo lado está metido el diablo. Entonces, cuando participamos de algo así, tenemos que participar como ciudadanos del reino. Pastor, si a usted lo invitan a una fiesta donde va a haber trago y perdición, ¿usted va? Sí, voy a ir, pero a cierta hora, cuando la cosa pierde el control, bye. ¿Por qué no voy a ir? Yo no voy a hacer lo mismo que ellos, y cuando ellos ya pierden el control me voy. Quizás esa es la diferencia. Entonces el asunto es que quizás mi presencia ya va a ser la influencia. Es más, están esperando que yo me vaya para desordenarse. Yo estoy en el gobierno de Morristown. Créame que hay círculos donde ellos hablan y si yo llego se quedan callados porque ellos hablan con la boca sucia. Y que a ellos les incomoda que yo me quede largo tiempo porque entonces a veces se les salen sus malas palabras. Sorry, pastor. Yo les digo, ¿qué puedo hacer? Ese es tu vocabulario. Go ahead. ¿Se da cuenta de la influencia que tiene el reino? Y eso que yo solamente mido 5'6" y ellos miden 6 y para arriba. Entonces, importante. Si tú reconoces eso, tu estilo de vida debe ser radical en los principios y valores del reino. Tú no los comprometes. Tú no eres permisivo. Tú no cedes a la cultura del mundo. ¿Qué clase de televisión y de películas tú miras? Yo no te voy a decir lo que tienes que mirar o no tienes que mirar, pero yo creo que un cristiano no debe mirar películas con alto contenido sexual, con alta violencia. En todas esas cosas hay demonios. Mire, el otro día estaba mirando un show con Josiah, mi nieto, que es un show de supuestamente una familia que son cristianos y él es pastor y todo eso, y tienen algo, es de humor y nos gusta reírnos y todo eso. Pero Josiah ya conoce eso y él me dijo, mira este show. Yo, miremos, y nos reímos y todo. Pasó a otro show y de pronto iba llegando a una parte y llegó y lo paró y dijo, no, mejor veamos el siguiente. Le digo, ¿por qué? Dice, porque es que ahí viene algo que eso no es de Dios. Porque él maneja ese control, devuelve atrás, si algo le causa mucha risa lo devuelve. Y mira cómo esto es tan chistoso. De una. Él a mí. Estábamos los dos en un avión. Y yo no quería mirar películas en nada, sino ahí no hay música cristiana, pero hay música clásica instrumental o jazz instrumental.
Entonces yo puse un jazz instrumental y me lo puse, y él estaba viendo una película de niños. Y él voltea y me dice: déjame oír lo que estás oyendo. ¿Qué es eso? Le digo: es un jazz. ¿Esto es música cristiana?, me preguntó él. Yo le dije: no, esa película es cristiana. Tú no le puedes ganar a Grandpa. Pero el punto es este: él ya es radical. Él ya es radical. Pero mire, viene más lindo, porque dice: si tú no fueres como uno de esos pequeños, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces a mí me gusta oír los niños cuando hablan cosas radicales, porque digo, rápido me viene y dice: yo tengo que ser como ellos. Gloria a Dios. Entonces no es que nosotros nos aislemos, es que nosotros seamos influencia. Gloria a Dios. Número 3, las armas sobrenaturales de Dios. Pablo dijo que él no predica con humana sabiduría o filosofía humana, sino con demostración de espíritu y de poder. Eso se lo dijo a gente de Grecia que eran muy sabios según el mundo. El poder de la palabra de Dios por el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente. El poder de la palabra de Dios por el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente. El poder de la palabra de Dios obra sobrenaturalmente por medio del Espíritu Santo. Cuando un creyente le tiene miedo a los demonios, a la maldad, al maligno, ese creyente ya está derrotado en la mente. Eso ya se lo dije, ¿cierto? ¿Qué necesita? Oración, comunión con la palabra revelada y comenzar a vivir en el poder de Dios. ¿Qué clase de vida de oración y meditación de la palabra tienes? Si tu vida de oración es mediocre, no creo que estés viviendo conforme al llamado del Padre a vivir en victoria, dominando las cosas que el enemigo lanza y avanzando a pesar de ellas. En Mateo 6:6, porque aquí ya viene la aplicación práctica: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entienda algo: cuando tú veas a alguien que tiene victoria en público, espiritualmente hablando, esa persona tiene una vida secreta de oración, una vida privada de oración excelente. Porque a veces la gente ve cosas lindas en ciertas personas, quizás ministros, lo que sea, y creen que eso apareció ahí. No, eso apareció en el lugar, en el lugar privado, de rodillas delante de Dios. Eso tiene un principio. Y luego en Mateo 6, 16 al 18 dice: cuando ayunes. Entonces ya le di la primera aplicación práctica. Más vale que tu vida de oración. Hay gente que quieren orar solamente en público para que los vean. Hay que orar en público, pero tu oración en público tendrá el resultado según sea tu oración privada. Ahora, en Mateo 6, 16 al 18 dice: cuando ayunes, no seas como aquellos austeros, como los hipócritas, que ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Es decir, el día que están ayunando no se afeita, está todo paliducho, medio se peinó, y entonces para que ¿y qué pasa, hermano? Es que estoy ayunando. Estoy en ayuno. O de pronto la hermana no se maquilla ese día. Mejor vengo para este lado. Hermana, ¿qué le pasa? Estoy ayunando. Algunas se pusieron serias. Hay que reír en la iglesia también. Yo estoy interpretando lo que Jesús dice con una aplicación práctica. Ustedes no son hermanas. Ustedes sí se maquillan el día que ayunan, si tienen que salir. Dice: porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. El que lo hace para mostrarle a otros, ya tiene su recompensa. Nada. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, y eso habla de echarse perfume. Lava tu rostro, afeítate, maquíllate.
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Tú quieres tener una vida de victoria espiritual? Tienes que orar y ayunar. Y ojo, porque aquí viene un punto, otra aplicación súper importante de hoy. Mucha gente ayuna solamente cuando tiene un problema. No me alcanza para la renta, voy a ayudar a ver si me llega lo que me falta de la renta. No está mal ayunar por eso, pero no es la razón principal para ayunar. La razón principal es cuando tú comienzas a ver las cosas que no están bien dentro de ti. Y tú dices, Dios mío, yo sé que no estoy bien. Yo quiero ayunar para salir de eso. Yo quiero ayunar para vencer eso. Yo quiero ayunar para cambiar eso. Y ¿sabes qué? Tú vas a tener victoria. Entiende algo, que el enemigo ha asignado, fuera de que nacemos ya con ciertas tendencias a pecados particulares cada uno, el enemigo asigna demonios que nos van a tentar o nos van a influenciar en esas tendencias. Si tú no tienes tendencia a la nicotina, el diablo no te va a enviar un demonio de nicotina, te va a enviar un demonio de aquello a lo que tú tienes tendencia. Entonces cuando tú ayunas, tú estás fortaleciendo tu hombre interior, te estás acercando a Dios, estás reconociendo que tienes una atadura, estás reconociendo que tienes una situación que no puedes vencer por ti mismo y que necesitas el poder de Dios para vencerla, y que de pronto allí hay demonios influenciando. Entonces Dios no solamente va a sanarte, a desatarte, a liberarte, pero te va a dar el poder para echar fuera esos demonios. Y Jesucristo dijo algo interesante cuando los discípulos dijeron, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y dijo, porque esa clase de demonios solo salen con ayuno y oración. Espera un momento, no aplauda todavía. Quiero decirte algo, hay asuntos en nuestras vidas, hay tendencias pecaminosas, hay ataduras que solamente se van a romper con ayuno y oración. Pero me temo que muchos aquí no ayunan. En el día de hoy te desafío a que comiences a ayunar por esas cosas. Ayuna contra el orgullo, ayuna contra la contienda, ayuna contra la ira, ayuna contra la falta de generosidad, ayuna contra la falta de amor hacia los demás, ayuna en contra de o lo que sea. Dios te va a mostrar. Cuando tú te humillas, Dios te deja ver y tú reconoces. Pero lo primero que necesitas es humillarte y reconocer, sí, yo soy mal en eso. Hermano, si usted me dice, pastor, ¿cuál es su secreto? Mi secreto es ese, hermano, que cuando veo que en algún área no estoy bien, o que en un área como que y mire, y si no me doy cuenta, no te preocupes, que yo tengo una mujer sabia que me dice, Dari, tan. Y a veces yo no le respondo nada, pero lo guardo aquí en el corazón para ayunar, para guerrear, para tirarme de rodillas, para botar lágrimas delante de Él, porque es la única manera en que cambiamos. Me preocupa cuando veo cristianos que están en una buena iglesia, buena palabra, Dios los está bendiciendo, y sin embargo están cayendo una y otra vez en cosas que no deberían. ¿Por qué? Entonces a veces con el diablo, pero eso ya se enseñó, eso se ha enseñado muchas veces. Es porque el enemigo te quiere robar esa palabra, el enemigo quiere enceguecerte. Tú tienes que orar, tienes que ayunar. Número 4, terminamos. Lucha por tu territorio. Lucha por tu territorio. El diablo no quiere tu licuadora, el diablo no quiere tu nevera, el diablo no quiere tu auto, el diablo quiere tu territorio. Y tu primer territorio es tu casa, donde está tu familia, tu vecindario, tu comunidad. Entonces hay 3 niveles de lucha espiritual. 3 niveles de lucha espiritual. Número 1, el nivel personal. Diga conmigo, yo tengo una batalla personal. Muchos cristianos están dependiendo de que otros le ayuden. Pero mire, yo no puedo meterme en tu batalla personal. Yo te puedo aconsejar, puedo orar por ti, pero tú tienes que luchar tu batalla personal. Tú tienes que reconocer qué es lo que te está haciendo daño. Y tienes que orar, ayunar. Y sí, con tu guarda espiritual que te ayude, que te impulse, pero el que tiene que luchar eres tú. Jesucristo fue llevado por el enemigo, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el enemigo.
Él tuvo una batalla, diga conmigo, personal. Como hombre, Jesús hombre, tuvo una batalla personal. Solo. Él tenía que luchar esa batalla. ¿Y cómo luchó? Cada vez que el enemigo venía a ponerle una tentación, escrito está. Escrito está. Más vale que sepas la palabra. Y cuando no la sabes, busca tu guarda espiritual. Mire, yo cojeo de esta pata. ¿Qué palabra hay? Envíame versículos, envíame pasajes, porque quiero luchar, quiero ganar. Si tú no pasas el primer nivel de tu batalla espiritual, tú no podrás ir al segundo nivel. El segundo nivel es cuando tú luchas por otros. Cuando tú ayudas a otros a ser desatados y a echarles fuera demonios. Entonces Jesucristo no echó fuera demonios ni sanó a nadie, sino después de la batalla en el monte de la tentación. Ahí fue donde él salió y ahí comenzó. Entra a la sinagoga en Marcos capítulo 1 y está predicando y se levanta uno de los miembros ahí de la iglesia endemoniado y le dice: cállate y sal de él. Porque él ya había vencido en su batalla personal, ahora podía ayudar a otros. Y ayudamos a otros por amor a Dios y por amor a aquel que necesita ese milagro, esa sanidad, esa liberación. Y el tercer nivel es el nivel de todo colectivo luchando por nuestros territorios, luchando para que en las escuelas se establezca el reino, para que en nuestros vecindarios se establezca el reino. ¿Qué hay? Bueno, hay un montón de demonios que están en contra de los latinos. En todo eso hay demonios. Cada situación. Vaya a Newark, ahí hay unos cuantos demonios, porque los demonios son territoriales y nosotros tenemos que luchar por nuestros territorios. Padre, que tu reino venga, que el espíritu de tal cosa fuera de esta. Y eso lo hacemos colectivamente bajo la dirección autorizada por el pastor. Por eso hay que venir los miércoles, por eso hay que ir a una vigilia, por eso hay que ayunar. El alfarero. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su honra.